bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a hablar de un tema un poco polémico, que son las encuestas electorales, en particular para el caso de Colombia. Antes de comenzar, quiero enfatizar que este canal no recibe ninguna ayuda de parte de ningún partido. Yo no tengo ninguna inclinación política. Vengo de China, un país donde los ciudadanos no estamos acostumbrados a votar. Así que todas las opiniones que doy aquí son desde el punto de vista técnica estadística. Vamos a hablar sobre muchos tópicos de las encuestas electorales, el margen de error, tamaño de muestra, muestreo probabilístico, etc. Así que no te vayas, acompáñanos hasta el final. Bien, el primer punto y el más importante sobre las encuestas electorales es el concepto del margen de error. Siempre nosotros escuchamos cuando citan algún resultado, dice, esta encuesta fue realizada a 1.389 personas y el margen de error es de 3%. Menciona un solo valor de margen de error para toda la encuesta, siendo que en la realidad cada indicador resultado de esa encuesta tiene su propio margen de error. ¿Qué es el margen de error? Margen de error, sin entrar en detalles técnicos, es una medida de precisión. Entre más chiquita sea el margen de error, más precisión, es decir, el indicador asociado tiene mayor credibilidad. Adicionalmente, lo más importante, el valor del margen de error depende de la intención de voto de cada candidato. Entonces, si en una encuesta electoral tengo 5 candidatos, no puede ser el mismo margen de error para cada uno de esos 5 valores de intención de voto. Cada candidato tiene su propio margen de error. Y ese es un concepto que siempre lo vemos mal utilizado, sobre todo en los medios de comunicación. Ahora, otro concepto que siempre escuchamos es la palabra empate técnico. Entonces, ¿qué es lo que siempre hace? Bueno, dice, si la encuesta tiene un margen de error de 3%, y la diferencia entre intención de voto de 2 candidatos es de 1%, entonces como 1% más chiquito que 3%, hay un empate técnico. ¿Eso es correcto? No lo es desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué? Como les acabo de decir, cada candidato tiene un margen de error. Entonces, ese candidato que tiene intención de voto de 43%, su margen de error puede ser 3%. Para el otro candidato que tiene intención de voto de 38%, su margen de error puede ser 5%, no es el mismo margen de error. Entonces, esa práctica de restar las dos intenciones de voto y comparar con el único margen de error es una práctica totalmente inválida. ¿Qué es lo que se debería hacer? Plantear un sistema de hipótesis y analizar los datos de la encuesta suponiendo que viene de un diseño muestral complejo y así tomar la decisión sobre si hay un empate técnico o no. Otra cuestión relacionada con los márgenes de error es cuando se hace conclusiones para un grupo poblacional particular, el margen de error ya no es el mismo que se tiene para nivel nacional. Entonces, cuando uno dice la intención de voto para este candidato entre hombres de estrato 6 es de 38%. Ese indicado 38% no tiene el mismo margen de error que para todas las personas del país, porque es un subgrupo bastante chiquito. Supongamos que la encuesta tiene tamaño muestra de 2.000. ¿Cuántos hombres de estrato 6 hacen parte de esa muestra? A lo más 100. ¿Cuál es el margen de error que trae estas 100 personas? Va a ser un margen de error mucho más grande que el 3%. Entonces, tal vez 30, 40 o incluso 50%. Un indicador con esa magnitud de margen de error es útil para nada. Son conclusiones que no se puede hacer así a la ligera. Otro tema muy importante en las encuestas electorales es el tamaño muestral. Yo no entiendo cómo es que puede haber encuestas que se supone que son probabilísticas con tamaño muestral de 1.200, de 2.100, de 1.400. Cifras así redonditas, no hay ninguna posibilidad que venga de unos cálculos rigurosos. ¿Qué factores debemos tener en cuenta a la hora de calcular un tamaño de muestra para un estudio por muestreo? El margen de error. Ahora, no estoy diciendo que es un solo margen de error para todos los resultados de la encuesta, sino que desde la fase de diseño uno
coloca un margen de error que es el máximo permitido. Entonces ahí se maneja uno solo. Entonces el tamaño muestra depende del margen de error, del tipo de indicador que yo quiero calcular, del def, el efecto del diseño, que es un valor que resume qué tan complejo es mi diseño muestral. Entonces, como no existe un marco de hogares o un marco de personas, o más aún, un marco de personas que van a votar en el país, entonces es improbable que la selección de la muestra sea selección directamente de personas, sino que para llegar a esas personas debemos pasar previamente por otras etapas. Entonces, en una primera etapa se puede seleccionar municipios. En la siguiente etapa, dentro de los municipios seleccionados, seleccionamos manzanas o unas aglomeraciones geográficas. Después seleccionamos los hogares y finalmente llegamos a las personas. Entonces, todas esas complejidades del diseño muestral está incluido dentro del valor de def, que a su vez es tenido en cuenta para el cálculo del tamaño de muestra. Tiene probabilidad cero que nosotros, después de hacer todos esos cálculos, el tamaño de muestra no está en 200. El único caso donde podemos ignorar el efecto de diseño es cuando hacemos un muestreo aleatorio simple. Pero esto no es posible porque no tenemos una lista de personas votantes en Colombia con su nombre, con su identificación, con la forma de ubicación y contacto de cada una de ellas. Ahora, hay otro tipo de encuestas donde no requiere ir a visitar a las personas en la puerta de sus hogares, que son las encuestas telefónicas. ¿Cuál es el gran problema de ese tipo de encuestas? Que no todas las personas que votan tienen celular y no todas las personas que tienen celular contestan la encuesta. Entonces, cuando la tasa de no respuesta es muy alta, ya tu diseño muestral deja de ser probabilístico. Así desde el inicio del diseño hubiera sido probabilístico, una vez que muchas personas no te contestan, ya eso ya no es probabilístico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ajustar los factores de expansión. ¿Qué técnicas hay para ajustar esos factores de expansión? Integración de datos de encuestas no probabilísticos. Es una técnica novedosa que lo hacen las encuestadoras, lo dudo. No me gusta que lo hacen y no me consta que no lo hacen. ¿Por qué? Porque no hay un documento riguroso, metodológico, donde las encuestadoras describen paso a paso cómo logran sus resultados. Ahora, entiendo que las encuestadoras son firmas privadas y no tienen la obligación de hacerlo, pero al menos alguna publicación básica de su diseño metodológico creo que ayudaría mucho a mejorar la credibilidad de las encuestadoras y, por supuesto, de sus resultados publicados. Si te ha gustado el video hasta aquí, te invito a que te suscribes a este canal, nos regalas un like y también, por favor, compartir el contenido con tus conocidos, colegas, amigos, cualquier persona a los que les pueda interesar. Muchas gracias por tu apoyo. Otro tema relacionado con los tamaños de muestra es la distribución de la muestra en los diferentes municipios. Esta distribución debe respetar las mismas proporciones del censo electoral de Colombia. Así que yo no puedo hacer la misma cantidad de encuestas en Bogotá que en Tabeiba, Antioquia. Y si un municipio tiene menos personas según el censo electoral, entonces necesariamente el tamaño de muestra dentro de ese municipio debe ser más pequeño. Y las encuestadoras deben publicar de forma transparente cómo se hace la distribución del número de encuestas en los distintos municipios. Y las ponderaciones de los resultados de la misma forma deben respetar estas mismas proporcionalidades. Es decir, si sumamos los factores de expansión en Bogotá, debe dar una cifra mucho mayor que la suma de ponderadores en Medellín, por ejemplo. Y estas cuentas deben ser claras y transparentes para garantizar que los resultados tengan cierto grado de credibilidad. En una encuesta a personas presencial, para que sea 100% probabilístico, el proceso de selección de las unidades debe ser bien rigurosa. En primer lugar, debes seleccionar los municipios, idealmente respetando la distribución del número de personas inscritos en el censo electoral. Una vez que tengamos los municipios seleccionados, dentro de cada uno se debe seleccionar manzanas o aglomeraciones geográficas. Esto se puede utilizar
con informaciones que están disponibles en el DANE. Y una vez que hayamos seleccionado ese conglomerado de manzanas, se debe seleccionar hogares. Pero como no hay un marco muestral, no tenemos un listado de hogares, entonces se debe hacer un recuento exhaustivo de todos los hogares que hay dentro de estas manzanas. Enlistarlas y por medio de un algoritmo de selección, seleccionar los hogares que se entrevistaron. Después de eso todavía falta. Dentro de los hogares que fueron seleccionados, se debe visitar y hacer un listado de todas las personas que están habilitados para votar. No hacer la encuesta a la persona que abrió la puerta o a la persona que justo en ese momento estaba. No, hay que hacer la lista de todas las personas que viven en ese hogar y que están habilitados para votar. Después sí, seleccionar la persona o las personas dentro de ese hogar y hacerles la encuesta. Si todo esto se hace de la forma correcta, entonces sí podemos decir que es un diseño muestral 100% probabilístico. De lo contrario, hay sesgo. Otra práctica que he visto que hacen con las encuestas es la ponderación de encuestas. Une los resultados de diferentes encuestadoras de diferentes tamaños muestrales, hechos en diferentes puntos del tiempo, y de alguna manera a cada resultado le da una ponderación de acuerdo a la reputación de la encuestadora, si está o no registrado en el Consejo Nacional Electoral, y el tamaño muestral, entre otros factores, y así como que integra todos esos resultados de encuesta y nos muestra un único valor. ¿Esto está bien? Sí y no, porque a la hora de ponderar estas encuestas hay un factor muy importante que en general no lo tiene en cuenta, que es el factor temporal. Las personas que contestaron las encuestas hace una semana, tal vez ahora, hoy día, cambiaron de opinión. Es decir, la intención de voto tiene una dinámica, tiene una correlación temporal a través del tiempo, y a la hora de integrar los resultados de las encuestas, si no tenemos en cuenta esas correlaciones temporales, pues los resultados no serán tan confiables. Y todo eso se resume en el siguiente punto. Siempre que una persona contesta una encuesta, le dice, si las elecciones fueran mañana, ¿por quién votaría? Pero es que las elecciones no es mañana, es en un mes o tal vez es en 2 semanas, es en una semana, y en ese lapso de tiempo muchas cosas pueden cambiar. Entonces los resultados de las encuestas tienen una estructura dinámica a través del tiempo, así que no es solamente tomar los resultados y ponderarlos, sino que lo veo más que todo como un modelo de pronóstico, porque al fin y al cabo lo que queremos saber es qué va a pasar el día de las elecciones, no qué pasaría si mañana fueran las elecciones, que no es la realidad. Durante los últimos días se han publicado varias encuestas enfocadas a cómo votarán los colombianos en la segunda vuelta. Y muchas de ellas solo preguntan por su intención de voto de segunda vuelta sin preguntar cómo votó en la primera. Y eso me parece que es un desperdicio de recursos, porque desde que se acabó la primera vuelta, todos los panelistas, periodistas, líderes de opinión se han preguntado, bueno, ¿cómo van a votar los votantes de Rodolfo? ¿Cómo van a votar los de Fico, los de Fajardo, etcétera? Pero si en la propia encuesta se puede saber esos resultados. Simplemente es que pregunta por quién va a votar el 19 de junio y por quién votó en la primera vuelta. De hecho, cuando nosotros hacemos un diseño muestral en una encuesta, siempre procuramos levantar información que está en el censo, porque esos variables auxiliares después nos permiten mejorar la calidad de nuestras estimaciones usando técnicas, por ejemplo, como la calibración. Entonces, ¿por qué no en las encuestas de la segunda vuelta preguntar por cómo votó en la primera, ya que tenemos los resultados de la registraduría de cómo votó los colombianos en la primera vuelta? Es como si fuera ese nuestro censo, y seguramente los resultados nos va a ayudar para mejorar la calidad de nuestra estimación de intención de voto. Bueno, muchas veces uno se pregunta, ¿a las encuestas hay que creerle? Yo creo que más que la pregunta es otra. ¿Cómo se puede mejorar la credibilidad de las encuestas y por consiguiente de las encuestadoras? Entiendo que las encuestadoras no tienen la obligación como los institutos de estadístico que debería publicar los datos anonimizados, el diseño muestral con un documento de 300 páginas, con todos los detalles técnicos. No tiene que hacer eso. Pero al menos yo creo que los estadísticos sí esperamos que publique
algún documento corto donde resume cómo se calculó los factores de expansión, cómo se seleccionaron las diferentes unidades en las diferentes etapas, cuáles fueron las tasas de no respuesta y cómo seleccionaron los reemplazos. Yo creo que al menos con estos resultados se puede mejorar mucho la credibilidad y la transparencia de los resultados de las encuestas electorales, que es una herramienta tan importante hoy en día. Ustedes, amigos, ¿qué opinan? Ustedes como estadísticos, como usuarios de las encuestas, ¿a ti te han sido encuestado alguna vez? ¿Tú qué opinas de estas encuestas y de las opiniones que he compartido aquí? ¿Tienes algo más que agregar? Por favor, déjanos tus valiosos comentarios. Bien, queridos amigos, muchas gracias por haber visto el video del día de hoy. Me despido no sin antes agradecer por su apoyo como siempre. Chao, chao, nos vemos en una próxima.